Muy buenos días a cada uno de ustedes. Una vez más, bienvenidos, bienvenidas. Estamos entrando a la secuencia número 6. ¿Qué tenemos para esta nueva secuencia? El título dice Confianza solo en Cristo. Interesante lo que el apóstol Pablo nos va a presentar ya en el capítulo 3 de los Filipenses. La confianza solamente debe estar anclada en Cristo. Eso es lo que nos va a decir el apóstol Pablo. Ahora vamos a unos temas un poquito complejos que estaba pasando en la iglesia de los filipenses de aquel entonces, ¿no? Y a la preocupación del apóstol Pablo. Esta semana estamos casi llegando al final de la epístola de los filipenses y Pablo va a mencionarlo, un problema que está presente en todas las iglesias que él fundó. Y un problema que también hoy también está presente en todas las iglesias del mundo. Ahora, este problema ha causado división en el entendimiento del cristianismo en cuanto a la salvación. ¿Cuáles serán esos problemas? Ahora, ¿qué notas positivas y negativas presenta Pablo aquí y cómo se relacionan todas estas entre sí? ¿Cómo describe Pablo a los creyentes? ¿Cuál es el tema realmente? ¿O nos salvamos solo por creer en Cristo y no hacemos nada más? Creo en Jesús, creo en Jesús. ¿Es suficiente para salvarme decir que yo creo en Jesús, creo en Dios y me siento, me cruzo los brazos y ya no hago nada más? ¿O es que nos vamos a salvar por estar ejecutando algunas obras? ¿Qué cree usted? ¿Por cuál de los dos medios es que nos vamos a... ¿O habrá un tercer punto? Ah, interesante. Esta misma situación estaba pasando con los filipenses. Y Pablo está preocupado por esto. La iglesia estaba entrando en una cierta situación, una cierta situación de división, ¿no? Porque comenzaron a salir grupos, ¿no? Como también hoy en día lo estamos teniendo. ¿A través de qué forma, de qué medios nos vamos a salvar? ¿O es que la gracia de Dios ha encontrado un punto intermedio para juntar la fe en Cristo y el resultado de la obediencia humana para poder lograr así la salvación? Ahora, si había alguien humanamente que merecía la salvación, ese se llamaba Pablo, ¿sí? Pero aún Pablo encontramos en sus cartas que él aún dice, aún yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Interesante realmente la posición, la condición en que el apóstol Pablo se coloca. Aún yo no pretendo haberlo alcanzado, aún sigo luchando, dice el apóstol Pablo. Aún prosigo por ver si es que llego a la meta. No voy a ser, dice, que ser tanto el originador, yo mismo vaya a quedarme eliminado. Ah, interesante. O sea, del punto de vista humano, si había alguien que ya estaba listo para el cielo, ese era Pablo. Pero él mismo en sí no se sentía satisfecho de haberlo alcanzado. Ahora, yo creo que aquí podemos sacar muchas lecciones, ¿no? Y vamos a verlo, yo creo que con ojos positivos, de un lado positivo. Pues sí, no, pero entonces, si el apóstol Pablo, con toda esta situación, un hombre fiel, leal a Dios, que sufrió por el Evangelio, ¿cómo puede ser de que no se haya sentido de que ya está listo para el cielo? Es que aquí realmente lo que resaltamos es
la humildad que él había aprendido. Es interesante esto. Un hombre de haber estado con todo el conocimiento, para la capacidad que tenía Pablo. Pablo no era un hombre cualquiera. Ojo que a sus 25 años él ya estaba liderando, ya estaba al mando de un grupo, ya tenía seguidores a los 25 años. Cuando Pablo apedrea a Esteban, Pablo tenía 25 años. Ahora, Pablo, él directamente no apedreó a Esteban. Él mandó, ordenó. Tenía ahí su grupo de seguidores, su grupo de soldados. Entonces, esto habla de que Pablo era un hombre con mucha capacidad. Porque para que a los 25 años ya tengas un grupo quien te siga, un grupo quien te obedezca, entonces quiere decir de que ya Pablo estaba ya siendo un líder, un directivo. Esto habla de una gran capacidad de que él tenía. Entonces, es interesante realmente, ¿no? Este hombre de estar arriba, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Colocado arriba. Hoy vemos a este Pablo prisionero, eh, con el cuerpo adolorido, ya se estaba quedando ciego, toda su parte corporal le dolía, sufriendo 2 enfermedades. Ahora el prisionero, cantando, orando en medio de la prisión, yendo a predicar, un hombre que realmente de estar arriba emocionalmente, hoy ese hombre está debilitado por Cristo, porque aprendió este hombre a vivir con humildad. Es interesante realmente esto. Y en esa humildad él aprendió a tener unidad y finalmente él logra alcanzar el éxito. Pero a pesar de todo esto, él no se cataloga de estar listo para el cielo. A pesar de esto, él todavía se dice, yo prosigo en la meta, prosigo en la lucha. No vaya a ser que quede eliminado yo mismo siendo el promotor, yo mismo siendo el arengador, no vaya a ser que vaya a quedar eliminado. Por lo tanto, prosigo, dice el apóstol. Si había alguien humanamente que merecía la salvación, ese se llamaba Pablo. Mira lo que dice Filipenses 3:6. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. ¿Quién era este personaje? ¿Quién era aquel personaje celoso, celoso, perseguidor de la iglesia? Este hombre, en cuanto al tema de la justicia, la ley, ¿a qué personaje está refiriendo? Pablo. Pero ¿qué dice el versículo 7? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida, por amor de Cristo. Sería interesante realmente que estas palabras, perdón, que estas palabras sean parte de las nuestras. Sería realmente interesante. ¿Cuántas cosas para nosotros allí afuera pueden estar siendo ganancia?
¿Cuántas cosas la podemos estar nosotros tomando como ganancia? Y hoy en día yo creo que tenemos muchas cosas afuera que nos pueden estar dando ganancia, tanto económica como mental, física de repente, espiritual. Y aquí encontramos la humildad de este hombre, ¿no? Pero las he dejado allá y las estoy tomando por pérdida. Pero dice solamente por amor de Cristo. O sea, si hubo alguien realmente que se enamoró perdidamente de Jesús, ese fue Pablo. De ser un hombre perseguidor, hoy llega a ser un hombre perseguido y que aprendió realmente a los pies de Jesús. De ser un hombre con mucha capacidad intelectual, mucha capacidad para poder dirigir, que a sus cortos años él ya se ganó Hoy vemos a este hombre humillado. Podemos decir, vemos a este hombre que está derrotado, pero frente a Cristo. Yo creo que aquí tenemos muchísimas lecciones que aprender y sacar para cada uno de nosotros. El camino al cielo no es un camino fácil, el camino al cielo no es un camino para tener galones, para tener aplausos. El camino al cielo no es un camino para poder ser ovacionado. El camino al cielo no es un camino para tener cientos, miles de seguidores. El camino hacia el infierno, ese sí, tiene cientos de seguidores, miles de seguidores, tiene su ovación, hay comentarios que ya por tantos que hay, ni siquiera los puede leer todos. Ese se llama camino hacia el infierno. Pero el camino al cielo es un camino donde esto no se encuentra. Por cuántas cosas eran para mí ganancia, pero que yo los estimo por pérdida. Los aplausos y todo lo demás, para mí son pérdidas, dice el apóstol Pablo. Porque si hay algo que a él está preocupando, algo que él está intrigando, algo que él está en su cabeza mañana, tarde y noche, era que no quería perder el amor por Cristo. Queridos, eso se vive hoy también. La invitación que el apóstol Pablo nos hace aquí en esta mañana y nos va a hacer durante toda esta semana es para realmente ver quiénes realmente están de parte de la verdad y quienes realmente estamos más preocupados por aplausos, por tener presentaciones públicas aquí y allá. Oh, este sábado tengo 4 presentaciones, voy a hacerme 4 pedazos. Por tener salones llenos de personas. ¿Cuál realmente debería ser nuestra mayor preocupación? ¿Estamos realmente nosotros siguiendo porque estamos amando a Jesús y en ese amor a Jesús hay que decir las cosas tales cuales son? Recordemos que el apóstol Pablo, cuando llegaba a cierto país, a cierta ciudad, los primeros, o mejor dicho, ¿por qué el apóstol Pablo cuando llegaba a cierta ciudad rápidamente era perseguido y era encarcelado? ¿Por qué? Porque así como hoy, en cada pueblo, en cada ciudad, habían lo que hoy llamamos colonias. Los judíos estaban esparcidos en colonias en todos los países del mundo de aquel entonces, o todas las ciudades.
Y cuando el apóstol Pablo llegaba a ciertas ciudades, los primeros que saltaron a perseguirlo no fueron los habitantes de ahí. Curiosamente, los primeros que saltaron a perseguir a Pablo e encarcelar a Pablo y llevarlo a Roma fueron los judíos, sus hermanos. Recordemos que Pablo tenía doble nacionalidad, ¿no? Judaico-romana. Y los primeros que se sentían incómodos con los mensajes de Pablo eran los judíos que vivían en esa ciudad. Nota aquí algo interesante. Notamos aquí algunas situaciones que hoy tienen también que tenernos con los ojos muy abiertos. ¿Quiénes son nuestros principales o primeros perseguidores? Pues Jesús lo dijo muy claramente. Tu iglesia, tu casa, tu familia, tus hermanos, tus propios amigos van a ser nuestros principales perseguidores. Aquí encontramos en la historia de Pablo, en la vida de Pablo, lo encontramos muy bien marcado eso. Y lo llamaban a Pablo de ser un alborotador, de ser un disidente. Muchas situaciones venían sobre la vida de Pablo. Pero Pablo ahí se mantuvo, ahí estuvo fiel, pereciendo cárcel. Pero desde la cárcel, él ahí estando ahí, escribiendo cartas, preocupándose por la iglesia. Seguía fundando iglesias. O sea, el enemigo, el diablo, colocándole siempre piedras delante de él, colocándole siempre zancadillas. Entonces, si había alguien que realmente merecía ya colocarle el título ahí en la frente o en la espalda, este hombre ya es salvo, se llamó Pablo. Interesante, ¿no? Entonces, ¿nos salvamos por méritos humanos o nos salvamos por los méritos de Cristo? Sin hacer nada, o es que hay un punto realmente intermedio en todo eso. Por eso el título de la lección de esta semana número 6 es Confianza solamente en Cristo. Mira lo que dice el versículo. Filipenses 3, 10 y 11. A fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte. Pablo, para Pablo estas frases eran frases muy cercanas a él, para llegar, dice, de algún modo a la resurrección de los muertos. Pablo estaba muy familiarizado con estas frases. Ahora, los filipenses sabían cuál era el camino, conocían perfectamente cuál era el camino para la salvación, ya que Pablo y Silas se las habían dicho claramente en uno de sus primeros conversos de aquella ciudad. ¿Recuerdan el suceso del carcelero? Está en Hechos 16, 30, 31. ¿Qué le dijo? Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijeron Pablo y Silas? Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La pregunta es, ¿acaso los filipenses no sabían esto? ¿No conocían esto? Claro que lo conocían. Sabían perfectamente. Pero sin embargo, como ya hemos visto en la lección 5 y en las anteriores, sin embargo, en la mente de los filipenses seguía habiendo ciertas dudas, como hoy en día también lo está habiendo en nuestras propias iglesias.
Como hoy en día también estamos experimentando esto dentro de la iglesia cristiana. Sabemos cuál es el camino, sabemos qué es lo que hay que hacer. La palabra de Dios nos lo dice claramente qué es lo que hay que hacer, cuál es el camino a seguir, cuáles son los pasos a seguir. Pero sin embargo, a pesar de toda esa enorme información que tenemos, andamos deambulando por ahí. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué debo hacer? Entonces, el mensaje que Pablo da a los filipenses es el mensaje que hoy también tenemos que tener presente como iglesia adventista. ¿Qué opina usted? ¿Será verdad? ¿Nos sirve realmente este mensaje? ¿Es importante realmente el mensaje que también la tomemos para nosotros? Siempre, cada semana, ya venimos 5 semanas analizando la lección de los filipenses. Y estamos ya volteando la primera mitad. Cada semana estamos presentando siempre cuál es la aplicación que aprendí de la lección de esta semana. Y esta semana que estamos entrando no va a ser eh, la excepción. Entonces, cuando finalicemos esta semana, vamos nuevamente a tener una aplicación. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que aprendí? Tiene que quedarnos muy claro esta semana sobre realmente el tema de la salvación. ¿Cómo podemos entrar en ese camino de la salvación? ¿Qué tenemos que hacer para defenderlo? Ese camino de la salvación. Por eso vamos a dividir la semana en 2 partes. La primera parte son los consejos para evitar perder la salvación. ¿Qué consejos nos va a dar el apóstol Pablo para evitar que nos vayamos a perder en esto de la salvación? ¿Qué tanto número, qué tanto queremos encajar esto, pero que estemos descuidando nuestra salvación? Y el apóstol Pablo estaba muy preocupado por esto, por sus hermanos en Filipenses. Y el siguiente punto que vamos a tener es consejos para cómo poder permanecer en la salvación. ¿Qué consejos prácticos vamos a tener para poder permanecer en esto de la salvación? Van a ser los 2 temarios, los cuales van a ser nuestros ejes para esta semana. Ahora, la iglesia estaba firmemente establecida, pero corrían el peligro de ser apartados del camino de la salvación. Queridos hermanos, hoy nos pasa lo mismo. Nosotros sabemos, nosotros conocemos, tenemos todo muy bien establecido, tenemos 28 normas como iglesia, tenemos todo una biblioteca llena de libros, ¿no? De libros de la sierva del Señor, cómo nos enseña, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los pasos a seguir. Tenemos herramientas hasta decir basta, tenemos la palabra de Dios escrita a nuestro idioma con toda la claridad, la letra que usted desea, letra grande, letra pequeña. Tenemos hoy los comentarios bíblicos, y muchas veces la puede encontrar aquí en la Biblia o que la encontramos en cualquier medio. O sea, tenemos todo a disposición. El banquete está servido solamente para ir, disfrutar, gozar de él, poder degustarlo. Y que con toda esta información nos perdamos. ¿Qué podríamos decir de todo esto? ¿Qué nombre cree que podríamos colocarle a esto, a este personaje? De tener toda una gama informática hoy, de poder tener materiales. Voy a tomar esta frase que me dijo un amigo hace años, que está botado, ¿sí?
Tenemos material que tenemos de sobra, que está botado en internet incluso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente una cosa. Comenzar nosotros a mirar la salvación, y esto creo que nos está pasando porque no estamos mirando no estamos mirando en serio nuestra salvación. Creemos de que el tema de la salvación es un tema que puede ser una payasada, puede ser no sé cualquier cosa, pero menos nos estamos tomando en serio. Hay una frase común que se dice, ¿no? Oye, pues no seas payaso. Y esta mañana podemos usar la frase. Queridos, dejemos de ser payasos ya. Este es un tema muy serio. Es su salvación la que se está colocando en juego. Es nuestra salvación. Si tienes a cargo la dirección de un grupo, de una iglesia, es tu iglesia la que está en juego, la que está de por medio. Por eso Pablo nos entrega los pilares fundamentales para la salvación, el tema de la fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente hay que estudiarla, hay que memorizarla. Necesitamos que al final de cada semana o de cada estudio podamos analizar qué estamos aprendiendo, cómo nos está ayudando esta nueva experiencia y cómo poder sacarle el máximo provecho a esto. Queridos, tenemos todo a nuestro favor. Solemos decirte que somos la iglesia verdadera, la iglesia que guarda el sábado. Solemos sentirnos orgullosos de eso. Pero recordemos, si miramos un poco la historia, hubo un pueblo, hubo una nación, hubo una descendencia que por tener esto muy presente, se perdió. ¿Recuerda quiénes fueron? Los judíos. Tenemos el templo de Jerusalén, hecho por nuestro padre Abraham. Tenemos los 10 mandamientos muy presentes. La pregunta es, ¿acaso eso crees que es suficiente para la salvación? Porque ya somos la iglesia adventista, séptimo día, la iglesia verdadera, la iglesia que tiene presente los 10 mandamientos, que no se cambió ninguno, la iglesia porque devuelve diezmo, porque guarda sábado de puesta a puesta, porque tiene las 28 creencias presentes, porque cree en lo que dice la sierva del Señor a través de sus libros. ¿Crees que solamente por eso es suficiente para nuestra salvación? ¿Qué estamos descuidando? Creemos de que porque ya hemos realizado un buen programa de escuela sabática, de cultos divinos, de jóvenes o semana que se está llevando, porque eres fiel, ahí estás ahí, mañana tras mañana. Eres el primero y eres el último en salir de la sesión. ¿Crees que por eso ya no merecemos la salvación? Esto es lo que me está faltando en esto. Recordemos que los filipenses tenían muy claros. Nosotros hoy también la tenemos muy clara. Solo que nos está faltando. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Porque estamos tan confundidos con esta situación, nos sentimos tan cómodos con esto, pero que estamos perdiendo de vista la salvación. Y como dice el apóstol Pablo, tanto ser generadores de eso no va a decir que quedemos un día eliminados. Que Dios nos bendiga realmente a cada uno de nosotros. Y durante toda esta semana vamos a analizar a cómo poder permanecer en la salvación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer realmente?
Que Dios te bendiga. Es mi deseo en esta mañana. Amén.